Martes 22 de diciembre, muy buenos días queridos estudiantes, nos encontramos en una nueva clase del área de Ciencias Naturales. El tema de hoy es los ciclos del oxígeno, el carbono, el nitrógeno y el fósforo y su importancia para la vida. El objetivo de la clase está direccionado en explicar el ciclo del oxígeno, del carbono, nitrógeno y el fósforo mediante modelos representativos y teoría para conocer la importancia que tienen para la vida en el planeta. La destreza de escribir con apoyo de modelos los ciclos del oxígeno, el carbono, el nitrógeno y el fósforo y explicar la importancia de estos para el reciclaje de los compuestos que mantienen la vida en el planeta. Empezamos con el oxígeno. El oxígeno es un elemento químico muy abundante y a su vez es indispensable para la naturaleza, para que pueda existir la vida en la Tierra. El oxígeno está representado con el símbolo químico O. El ciclo del oxígeno comprende de igual manera una serie de situaciones y reacciones para pasar del estado libre al estado de combinación con otros elementos y volver nuevamente a su estado libre. El oxígeno lo podemos encontrar en la naturaleza, lo podemos encontrar en su estado gaseoso, en la atmósfera. De igual manera lo encontramos combinado con otros elementos que forman óxidos. Con el carbono también se forma el gas carbónico, con el hidrógeno forma el agua y con otros elementos químicos forman minerales de la corteza terrestre. El ciclo del oxígeno en la naturaleza lo representamos en el siguiente gráfico. Observamos que en el aire el oxígeno se encuentra en su estado libre, sea como molécula diatómica de oxígeno o triatómica de oxígeno 3, y también la encontramos combinada con el carbono formando el gas carbónico. Los animales al momento de respirar generan energía para sus procesos vitales y lo devuelven a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Libre en el aire porque también interviene como comburente o oxidante en la combustión de los cuerpos que tienen carbono. La combustión solo es posible gracias al oxígeno. Siendo el oxígeno un elemento químico muy activo, se puede combinar con mucha facilidad con otros elementos con los que va a formar los óxidos como el óxido de hierro, el óxido de calcio, el óxido de azufre y sales más complejos o complejas como el carbonato de calcio. ¿Cuál es en sí ese ciclo del carbono? Que nosotros respiramos, en esta etapa de respiración se da el ciclo del oxígeno, ya que este proceso pues, es un proceso vital para la vida, ya que se da el intercambio de gases que realizan los seres vivos y su interacción con el ambiente, el cual consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo y la salida de dióxido de carbono del mismo. De igual manera, se realiza en la fotosíntesis, ya con la clorofila, ya que la clorofila descompone el agua, liberando oxígeno que va a la atmósfera. Las cianobacterias y algas marinas con la fotosíntesis liberan el 70% del oxígeno atmosférico, mientras que las plantas terrestres solamente liberan el 30% restante. Como lo habíamos mencionado, pues la presencia de oxígeno es fundamental para la vida de las plantas y también para la vida de los animales, incluyendo la vida de los seres humanos. La aireación y oxigenación del suelo es muy importante para la respiración de las plantas y de los microorganismos que en él se encuentran. Cuando en el suelo no existe suficiente aireación o las plantas pueden morir, ya que no se pueden desarrollar, excepto pues el arroz que tiene su sistema de aireación diferente. Por esta razón, el suelo debe ser removido de vez en cuando para mejorar su aireación y capacidad productiva. En cuanto a las enfermedades por falta de oxígeno, así como la falta de oxígeno también afecta a las plantas, de igual manera o más grave, afecta a las personas causando graves consecuencias.
ya que la falta de oxígeno en la sangre se denomina hipoxemia, que provoca graves enfermedades e inclusive la muerte. Entre esas enfermedades tenemos que las células musculares sin suficiente oxígeno no van a poder generar la energía necesaria y la persona se siente cansada, somnolienta o con fatiga. Si las células sanguíneas no captan el suficiente oxígeno en los pulmones, afectan el normal funcionamiento de todas las células y oxígenos y órganos, por ende, del cuerpo. Las glándulas van a dejar de secretar hormonas, el aparato digestivo no va a producir enzimas para la digestión de los alimentos y las células del hígado enferman y van a perder la capacidad para administrar los aminoácidos, la glucosa y otros nutrientes. De igual manera, las células nerviosas y del cerebro sin oxígeno pueden llegar a perder su capacidad para pensar, para razonar y decidir, y la memoria obviamente se debilita. De todo lo que mencionamos, nosotros podemos inferir que la importancia de la respiración es vital para las actividades vitales del hombre. Continuamos con el carbono y su ciclo. Bueno, el carbono es el componente base de la materia orgánica, o es decir, base de la materia viva, de todo lo que tiene vida. De igual manera se lo conoce como la química de la vida o también base de la vida. Se representa con la letra C en la tabla de elementos químicos. Al carbono lo podemos encontrar en el estado puro, en su forma de diamante, y también lo podemos encontrar en su estado grafito. A su vez, combinado con otros elementos químicos, puede pues llegar a convertirse en compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Los compuestos inorgánicos más conocidos son el gas carbónico, la caliza, el mármol, el petróleo, la hulla y el lignito. A diferencia de los compuestos orgánicos, estos permiten el desarrollo de la vida. También pues son resultado de procesos bioquímicos como el carbonato de calcio de los huesos y la concha de las almejas y los caracoles, o la glucosa y carbohidratos elaborados por las plantas. Analizaremos a continuación el ciclo del carbono. Nosotros podemos observar aquí en este gráfico cómo se da el ciclo. El carbono pues se encuentra en su estado natural con una concentración de 0,03%. Las plantas toman del aire el dióxido de carbono y luego con la fotosíntesis se elaboran glucosa e hidratos de carbono que sirven de alimento para los animales. Los animales herbívoros, al nutrirse de las hojas y los tallos, convierten los hidratos de carbono en glucosa que se va a incorporar a sus células como fuente de energía. De igual manera, con la respiración, las mitocondrias de las células animales hacen reaccionar el oxígeno con la glucosa, generando energía y dióxido de carbono, que es eliminado, con lo que retorna a la atmósfera. Aquí observamos nosotros cómo se da aquel ciclo. ¿Por qué será importante el ciclo del carbono? El ciclo de carbono, como ya mencionamos, es esencial para la vida por las siguientes consideraciones. Debido a la capacidad que tiene el carbono para unirse con otros átomos de carbono y con átomos de otros elementos químicos, como el nitrógeno, el fósforo, el hierro, el calcio, el azufre, forman una gran variedad de compuestos orgánicos, entre ellos la glucosa, los hidratos de carbono, las proteínas, los aceites, mismos que son necesarios para la vida de los seres humanos. En el ser humano y en los animales, la glucosa representa la fuente de energía. De igual manera, en la atmósfera, el dióxido de carbono es el que se encarga de ayudar a mantener el calor en la Tierra. Pero, de igual manera, su acumulación provoca el efecto invernadero o el calentamiento atmosférico, que es causante de algunas alteraciones que existen en el clima. Si bien la vida depende del carbono, pues a su vez puede ser nocivo para los seres vivos, ya que la inhalación continua de dióxido de carbono o de monóxido de carbono, que son pues gases tóxicos, pueden provocar la muerte en las personas.
los gases carbónicos y la salud. Bueno, si bien es cierto el dióxido de carbono como derivado del carbono es necesario para la naturaleza y también para la fotosíntesis, su concentración más allá de lo normal puede afectar a los seres humanos y, como mencionamos, puede causar la muerte. Entre las enfermedades provocadas por el dióxido y el monóxido de carbono, vamos a decir las siguientes. Causan irritación de la mucosa nasal, que se manifiesta pues con estornudos muy frecuentes. También causan asma, que es conocida también como una enfermedad crónica del aparato respiratorio. De igual manera puede causar neumonía o inflamación de los alvéolos pulmonares. Enfermedad que puede ser mortal si no es atendida a tiempo. Causa también bronquitis o inflamación de los bronquios, que se caracteriza porque los pulmones se llenan de mucosidad. Y también puede provocar enfermedades cardiovasculares por la acumulación de gas carbónico en la sangre al no ser eliminado durante la respiración. Todo lo cual pues debe llevarnos a evitar la contaminación del aire, pues debemos cuidar la naturaleza para que nuestra salud pues esté a su vez bien. Ahora continuamos con el nitrógeno y el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno en su estado libre constituye el 78% del aire y cuando se combina con otros elementos químicos forman compuestos inorgánicos tales como el amoníaco, los nitritos, los nitratos y también compuestos orgánicos como las proteínas y la clorofila. Con el óxido, el hidrógeno y el carbono van a formar el grupo de elementos biogenésicos. La fuente natural del nitrógeno es el aire. Los seres vivos no lo asimilan directamente para que lo incorporen a su cuerpo, ya que para eso es necesario que se dé un proceso y se sigan una serie de pasos que en conjunto pues van a constituir el ciclo biológico del nitrógeno, que lo vamos a observar en este gráfico. El nitrógeno como molécula diatómica se representa con la letra N y obviamente se encuentra libre en la atmósfera. Por las descargas eléctricas durante las tormentas, este se combina con el oxígeno y forma el nitrito 2, que significa NCO2. Y también forma los nitratos que son arrasados o arrastrados al suelo por las lluvias. Las bacterias nitrificantes, que son las que observamos aquí, lo toman directamente del aire y lo convierten en amoníaco. Sobre el amoníaco actúan las bacterias nitrosomonas, que lo convierten en nitrito. Y sobre el nitrito actúan las bacterias nitrobacter, que los convierten en nitrato y se fijan en el suelo. Los nitritos y nitratos con la humedad del suelo se convierten en nutrientes para las plantas. Las plantas a su vez absorben los nitratos disueltos en el agua y durante la fotosíntesis los combinan con otros elementos químicos para elaborar proteínas y a su vez elaborar clorofila. Los animales herbívoros pues transforman las proteínas vegetales en proteínas animales necesarias para su crecimiento. De esta manera pues el nitrógeno pasa a formar parte de la estructura bioquímica de las células de los animales. ¿Por qué será importante el nitrógeno? En especial para la agricultura, ya que el nitrógeno pues es muy esencial, ya que se utiliza como fertilizante, se lo utiliza también con el nombre de urea o también como muriato de potasio, o combinado con el fósforo y con el potasio en fertilizantes químicos. La urea es muy soluble en el agua, lo que va a facilitar su absorción por las plantas, pero al ser de muy fácil disolución, es arrastrado por la lluvia y no es aprovechado por los cultivos. El nitrógeno de igual manera favorece la formación de clorofila y el desarrollo del follaje. Hay más fotosíntesis y más producción. Las hojas amarillentas de algún árbol representan o pueden ser síntomas de que a ese árbol le hace falta nitrógeno. El nitrógeno y la salud. Vamos a verlo a continuación. Como hemos estudiado, pues el nitrógeno forma parte del aire, en el agua. La diferencia es que en el agua y en el suelo no se encuentran libres, sino que los encontramos en forma de nitritos y nitratos,
los cuales pueden causar varios efectos sobre la salud. Pueden causar reacciones como la hemoglobina en la sangre, haciéndola perder en gran medida su capacidad para transportar el oxígeno. También afectan a la glándula tiroides, disminuyendo su normal funcionamiento. Impiden también el normal almacenamiento de la vitamina A en el hígado. Esta vitamina conserva la salud de los tejidos especializados de la retina y ayuda a la conservación de la piel, membranas, mucosas, así como la buena dentición y un buen funcionamiento del sistema óseo. El dióxido de nitrógeno es un compuesto químico que es muy tóxico. Representa, se lo puede observar o representar en el humo del tabaco y a su vez pues va a afectar a los ojos, la garganta, los pulmones. Tanto el fumador activo como el fumador pasivo están expuestos a sufrir frecuentes infecciones respiratorias a causa de este humo que es tóxico. De igual forma, el nitrógeno acelera la producción de sustancias conocidas como nitrosaminas, que son las principales sustancias que causan cáncer. El fósforo, continuamos con el ciclo del fósforo. A diferencia del oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno, el fósforo no lo podemos encontrar en la atmósfera. Su ciclo puede ser terrestre o acuático. El fósforo se encuentra en el suelo por la erosión y la meteorización de las rocas fosfatadas y también por la fertilización que se realiza en los suelos agrícolas con los abonos químicos que contienen fósforo y con también los abonos orgánicos como los excrementos de las aves de corral, comúnmente llamadas gallinas o gallinazos, que son pues esas heces fecales son muy ricas en fósforo. Aquí nosotros podemos observar cómo es que se da el ciclo del fósforo. Las plantas pues absorben los fosfatos disueltos en el suelo conjuntamente con otros minerales para sus procesos vitales, para la síntesis de proteínas, hidratos de carbono y otros compuestos orgánicos que se incorporan a la biomasa vegetal para continuar el ciclo biológico a través de las redes alimenticias. Los animales herbívoros lo incorporan de las plantas y los carnívoros de sus víctimas. En los seres vivos el fósforo es de vital importancia a razón de ¿qué? De que interviene en la formación del ATP para la generación de la energía necesaria y procesos vitales de las células. También forman parte de las proteínas, es parte constitutiva de los huesos y de los dientes de los vertebrados y es un componente de los ácidos nucleicos ADN y ARN que dirigen las actividades reproductivas de las células, así como los fosfolípidos de las membranas de las células y de los huesos. Vamos a conocer un poquito más sobre este ciclo del carbono. Este ciclo pues, es necesario para formar fosfatos que intervienen en el procesamiento de sustancias dentro de los seres vivos. Se obtienen por la desintegración de las rocas o por acción de corrientes de agua. El agua arrastra los minerales disueltos en forma de fosfatos y sulfatos. También se lo obtiene por el excremento de aves y peces. Las plantas lo obtienen como fosfatos en el suelo y los animales como las plantas, al comer las plantas. Importancia del fósforo en los cultivos. El fósforo es indispensable para el cultivo. ¿Por qué? Porque reacciona con los nitritos y nitratos formando minerales útiles para las plantas. Reacciones que evitan que los compuestos nitrogenados se filtren y contaminen las aguas subterráneas. El fósforo, al ser asimilado por las plantas, le proporciona suficiente energía y vitalidad para mantener y elevar su productividad, que se manifiesta con abundantes flores y frutos. La falta de frutos pues, de un cultivo podría indicar que en ese cultivo falta fósforo, suministrar fósforo. El fósforo y sus beneficios para la salud. Bueno, el fósforo en forma de fosfato es muy importante en la formación de los huesos, de los dientes y de las proteínas, y también del ATP como material energético. De igual manera, interviene en el normal funcionamiento de los riñones, en la contracción de los músculos y transmisiones del sistema nervioso y en la producción regular de hormonas. El consumo de alimentos en fósforo ayudan a mantener un estado de energía y vigor tanto en lo físico como en lo mental, facilitando la concentración de la memoria. Por esa razón, es muy bueno consumir alimentos ricos en fosfato. Muy bien, mis queridos estudiantes, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.